Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Hola, amados hermanos, es un gusto volver a estar con ustedes en un día más meditando juntos la palabra del Señor. Hoy estamos martes, capítulo 4, y vamos a seguir con Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al verso 25, la cual lleva como título Con obediencia y buenas obras. Así que vamos a darle lectura, vamos a continuar meditando en el primer libro de Pedro, vamos a seguir alimentándonos de estas riquezas, vamos a seguir alimentándonos y a escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que acompáñame a darle lectura y dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que hoy os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño de su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a que él juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y lo voy a volver a repetir, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque nosotros eras como ovejas desraigadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amados, qué increíble palabra acabamos de leer tú y yo en este día. Vamos a seguir meditando y la verdad es que Primera de Pedro nos habla de muchos puntos. Anteriormente, en los versículos anteriores, nos habla de cómo Dios nos ha escogido siendo su pueblo. Ahora tú y yo somos parte de su pueblo santo, ya que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y como deber de un cristiano, de un hijo de Dios, de un discípulo del Señor, tenemos que catar con obediencia y buenas obras lo que Pedro nos manda a decir. Vemos en el primer versículo cómo Pedro nos compara como extranjeros y peregrinos. Es decir, que como extranjeros se refiere a vivir una vida extranjera aquí en la tierra, pero tener nuestra identidad formada en Cristo. De decir, no soy extranjero por parte del Señor, sino soy ahora
un hijo del Señor. Y Él nos menciona y hace esta comparación. ¿Por qué? Porque somos residentes temporales en esta tierra. Nuestro círculo social, nuestra vida social, nuestra vida aquí en la tierra solamente es por un instante, temporalmente. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta seriamente lo que es verdaderamente lo que es importante para el Señor. Y por eso Pedro es muy específico en decirnos que únicamente que evitemos todo aquello de deseos carnal que eso puede batallar con nuestra alma, con lo que yo quiero, con mis deseos, con mis sentimientos. Y en el verso número 12 me encanta muchísimo porque habla de que como cristianos tú y yo tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser un buen ejemplo cuando se trata de mostrarles al mundo quiénes somos en realidad, de ser hijos del Señor. Yo quiero que tú me acompañes a dar lectura y dice de la siguiente manera: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aquí Pedro nos estaba exhortando a que tenemos no solamente únicamente nuestra vida interior, sino con la relación con las demás personas. La relación con las demás personas también indica cómo es la vida de ese cristiano o si realmente es un cristiano. Pedro nos menciona cómo debemos de comportarnos cuando se trata de convivisión con las personas que no conocen de Cristo, con respecto a nuestras autoridades e inclusive a nuestros amos, que se puede traducir a nuestros días a nuestros jefes de trabajo o de algún superior. Pedro es por medio del Espíritu Santo nos habla de que tenemos que obedecerlos, tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Porque de esto se trata de glorificar al Señor. En el verso 12 menciona de que esto es para glorificarlo, esto es para honrar al Señor porque es lo que Él agrada. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta de meternos a la cabeza de que a pesar de las cosas, de las circunstancias que pasamos injustamente, nosotros tenemos que tener en cuenta de que todo es para la gloria del Señor. Amén. Entonces, Pedro es muy específico en eso. Del verso 13 al verso 17 nos habla de someternos a nuestras autoridades. Y Pedro lo hace en un tiempo donde a veces la autoridad era un enemigo para aquel tiempo, donde a veces la autoridad se sobrepasaba queriendo imponer a lo que es a los hijos del Señor, a lo que eran los cristianos en aquel entonces. Pedro los exhorta a decirle de que tenemos que obedecerlos porque es algo que al Señor les agrada. Imagínense un cristiano que se hace llamar cristiano y que su vida, que lo que habla, que lo que hace, en cómo se comporta, en que no respeta sus autoridades, sea un cristiano realmente no entregado 100% al Señor. Eso va a traer mal, eso en vez de glorificar al Señor, va a manchar el nombre del Señor. Eso va a manchar, eso va a poner impune lo que es la verdadera vida de un cristiano. Y nosotros, amados, tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata de eso. Más adelante, en el verso número 20, nos habla acerca de la injusticia. A veces como cristianos llegamos, o no, como personas normales, como cualquier persona, a veces a veces estamos viviendo una vida injustamente, tal vez en nuestra área de trabajo, tal vez en nuestra escuela, con nuestros superiores. Aquí Pedro nos habla de que nosotros tenemos que soportar la injusticia con paciencia. O sea, aprender a soportar las cosas injustamente. Y Él nos pone el mayor ejemplo que nadie va a poder superar, que es Cristo. Cristo fue el mayor ejemplo de injusticia que nosotros podemos obtener de ello. Y nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que ser
obedientes al Señor. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que honrarlas porque es lo que manda del Señor, porque es lo que glorifica al Señor, porque a pesar de que es difícil, tenemos que llevarlo a cabo con buenas obras. No para mí, no para que nadie se glorifique, sino que para el Señor, para que el Señor sea glorificado y así poder hablar de Cristo. Amados, yo espero que esta meditación sea de gran bendición para tu vida. Yo quiero que tú compartas, que tú sigas viendo los TCDs, que no te pierdas de ninguno porque es de gran bendición para tu vida. Así que nos vemos el día de mañana en una nueva meditación. Bendiciones a todos. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad.